Un, dos, tres, probando. Buenas tardes, estimados especialistas. Una semana más que nos volvemos a comunicar para socializar estrategias que reforzarán su sesión de aprendizaje. El equipo de los macros regionales de comunicación agradece su atención. Buenas tardes, estimados especialistas. Una semana más que nos volvemos a comunicar para socializar estrategias que reforzarán su sesión de aprendizaje. El equipo de los macrorregionales de comunicación agradece su atención. En esta oportunidad nos centraremos en el propósito de la sesión taller 15, que es Comprendemos para opinar sobre textos expositivos. Nuestras estrategias apuntarán a reforzar ello. Además, nos enfocaremos en desarrollar las capacidades de recupera, infiere y reflexiona. El estudiante debe recuperar información de diversos textos escritos. En este caso, localizará información relevante en un texto descriptivo, continuo, de estructura compleja y vocabulario variado. Para ello, localizará información relevante en textos expositivos, en este caso, un texto informativo de estructura compleja y vocabulario variado. Además, va a inferir el significado de los textos escritos, deduciendo el tema de un texto descriptivo, continuo de estructura compleja y con diversidad temática. Deducirá el significado de las palabras y expresiones a partir de la información explícita. Y por último, reflexionará sobre la forma, contenido y contexto de textos escritos, opinando sobre las ideas del texto expositivo con estructura compleja. Es importante recordar que en todo proceso lector se tiene que aplicar las estrategias para el antes, durante y después de la lectura planteadas por Isabel Solem, cuyo objetivo es que nuestros estudiantes puedan internalizar estas estrategias. Iniciamos aplicando una estrategia planteada en Rutas del Aprendizaje 2015, para el antes de la lectura. Esta estrategia se llama Generando una situación comunicativa. ¿Cómo generamos una, teniendo en cuenta que se trabajará un texto informativo, a partir de un tema que involucre vivencialmente a los estudiantes, como, por ejemplo, el embarazo a temprana edad, un problema que interesa a muchos a los jóvenes? Podríamos generar la siguiente situación comunicativa. El docente podría formular lo siguiente: queridos estudiantes, ¿a qué edad una mujer y un varón deberían ser padres? Una posible respuesta sería la de Jorge: cuando termine el colegio, así como mi hermano. Como podemos observar, la respuesta parte de su contexto, de su realidad. El docente puede formular otra pregunta: ¿será fácil criar a un bebé? ¿Qué cuidados necesita? ¿Es necesario el dinero? Al terminar la escuela, ¿estamos preparados para ser padres? Carlita responde: yo creo que no. Mi mamá no puede trabajar, pues no tiene con quién dejar a mi hermanita. Ella me dice que yo tengo que estudiar para ser una profesional. Otra respuesta que parte del contexto del estudiante. El docente puede formular otra pregunta: ¿por qué las adolescentes se embarazan? Valeria responde: porque tienen mucha libertad, los padres no están en sus casas y ellos hacen lo que quieren. José dice: las chicas de ahora son muy liberales y no piensan en las consecuencias de sus actos. El docente repregunta: ¿solo las chicas serán las liberales? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Esta estrategia permite recoger los saberes previos de los estudiantes a partir de su contexto
y despertar el interés por conocer más sobre el tema. Además de la estrategia planteada, hay diversas técnicas que podrían utilizarse en el antes de la lectura, que permita la participación de todos los estudiantes. En esta ocasión hemos seleccionado 3. El ovillo, el torbellino de ideas y fililí. El ovillo. Los estudiantes se sientan formando un círculo. Se toma un ovillo de lana y el docente entrega lanzando el ovillo a un estudiante, formulando una pregunta que puede ser de qué trata el texto o cualquier otra que ustedes hayan preparado. El estudiante responde y lanza el ovillo a otro compañero. El compañero responderá a la pregunta formulada por el docente, y así sucesivamente. Para ello, el maestro debe tener establecido su banco de preguntas que le permitan formular de manera diversa retos a los estudiantes, para que ellos así puedan plantear sus hipótesis sobre el texto. Otra de las técnicas que proponemos es torbellino de ideas, que es muy parecido a la técnica a la estrategia que hemos aplicado, la de generar una situación comunicativa. ¿Cuál es el objetivo? Busca recopilar ideas frente a un tema en particular, en este caso, madres adolescentes. El docente debe ordenar el intercambio de ideas y, si hace falta, utilizar preguntas que estimulen la participación del grupo, como: ¿conocen algún caso de embarazo adolescente? ¿Crees que un embarazo precoz alteraría tu forma de vida? ¿Por qué? Otra de las técnicas se llama Philip 66 y consiste en dividir al grupo en subgrupos de 6 personas, cada uno para discutir durante 6 minutos un tema, que en este caso sería madres adolescentes, y llegar a una conclusión grupal. Y de todas las conclusiones dadas por los subgrupos se sintetiza en una conclusión final. Esta técnica nos permite promover la participación de todos los miembros del grupo. Aunque ésta sea muy grande, también permite conocer las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy breve. Estimados maestros y especialistas, usted puede contextualizar cualquiera de estas técnicas propuestas teniendo en cuenta las características de sus estudiantes. Ahora pasamos al segundo proceso lector, el durante la lectura. Ruta del aprendizaje nos plantea 2 estrategias para trabajar en esta fase. Aplicaremos una de ellas. La estrategia interrogamos el texto. Capacidad que desarrolla, recupera, infiere y reflexiona. Los estudiantes pueden realizar diversas modalidades de lectura. En esta ocasión se utilizará la lectura guiada, que tiene como fin enseñar a los alumnos a formularse preguntas sobre el texto. Primero, el docente elabora y plantea preguntas para guiar a los alumnos en la construcción de sus significados. Estas preguntas son de distinto tipo y conducen a los niños a aplicar diversas estrategias de lectura, como la predicción, la anticipación, el muestreo, la inferencia, monitoreo, confirmación y autocorrección. Las estrategias se desarrollan individualmente o como resultado de la interacción del grupo con el texto. Además, invitamos a los estudiantes que formulen preguntas. Formular preguntas y repreguntas es importante. Estas pueden ser dadas por el maestro y también por los estudiantes. ¿Qué tipo de texto estamos leyendo? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo se estructura? Se pide que subrayen las partes. ¿Cuáles son los motivos para que una adolescente resulte embarazada? Podemos detenernos en este momento y darle tiempo para que los estudiantes puedan manifestar su opinión y darnos los motivos. Otra pregunta: ¿qué opinas de lo que el diario indica que la falta de afecto en la familia es una causa del embarazo en los adolescentes? ¿Compartes esta idea? Qué interesante escuchar en estos momentos a los alumnos, a los estudiantes,
que nos digan si la falta de afecto hace que ellos se enamoren continuamente y accedan a mantener una relación sexual. Otra de las preguntas, ¿a qué edad se inician sexualmente los adolescentes? ¿Qué consecuencias para la salud originaría el ser madre a los 13 años? Mientras van leyendo el texto, les pedimos que se pregunten ellos mismos, ¿no? Que formulen sus preguntas. Daniel Cassani nos dice que en la socialización de ideas de un texto leído es donde se logra aprendizajes significativos. Entonces, debemos promover una lectura que permita a los estudiantes dialogar, plantear su opinión, escuchar las opiniones de sus compañeros. Esto le permitirá ampliar el panorama sobre el mismo texto. Terminada de realizar una lectura interactiva donde todos participan, es importante explicar al estudiante el tipo de texto que ha leído y cuál es su estructura, ya que el conocerlo le permitirá saber que un texto expositivo presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión, y ello permitirá comprender con más facilidad el texto. ¿Y qué es la introducción? Aquí se presenta el inicio del texto. Se presenta el tema del artículo informativo, estadísticas de madres adolescentes con la imagen de un adolescente de perfil, los datos estadísticos y el caso de Annie, que es de la chica de quien nos va a hablar en este texto. La segunda parte del texto expositivo, como ya conocemos, es el desarrollo. Aquí se desarrollan ideas centrales, informaciones y descripciones. En este caso se presentan definiciones estadísticas. Y por último, la conclusión. Se presenta la síntesis que está relacionada con el propósito del texto, que es brindar información sobre datos estadísticos de adolescentes embarazadas. Es importante que al reconocer la estructura, el estudiante utilice marcadores, indicando cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. Para finalizar, se aplica el último proceso lector, después de la lectura. Es importante destacar que el desarrollo de la comprensión de textos escritos no se reduce solo a preguntas con fines de evaluación de lápiz y papel, sino que pueden ampliarse a otras situaciones, discusión entre pares, mediante el trabajo colaborativo o en un conversatorio abierto en el aula, con nuestra mediación como docente. En este sentido, busquemos que las preguntas que formulemos indaguen formativamente y con el debido acompañamiento, la comprensión de nuestros estudiantes de manera libre, abierta y constructiva. Es importante no juzgar su opinión, sino guiarlas, acompañarlas y reflexionar sobre ellas. A continuación se aplica una estrategia propuesta en rutas del aprendizaje. ¿Cuánto es el porcentaje de adolescentes embarazadas? ¿Qué opinas de esta cifra? ¿Qué soluciones planteas a este problema? ¿Qué puedes hacer tú para no ser parte de esta estadística? Los estudiantes comparten sus opiniones. El docente acompaña y clarifica algunos casos cuando los estudiantes tienen ideas equivocadas sobre el texto. Bueno, estimados maestros y especialistas, hemos finalizado esta videoconferencia compartiendo la frase que nos deja Albert Einstein. El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Procuremos que la lectura se convierta en una experiencia interactiva que permita que nuestros alumnos puedan preguntar, puedan opinar y repreguntar. Muchas gracias por su atención, queridos maestros y especialistas. Los macroformadores de comunicación agradecen el tiempo brindado y será hasta una nueva oportunidad.